Entonces, lo que dijo Pablo antes, ¿no? La fe y el amor de Filemón son eficaces para que la gente llegue a conocer a Dios. Pues tenemos, dice, gran gozo y consolación en tu amor, porque por ti, hermano, han sido confortados los corazones de los santos. Otra vez, el amor de Filemón es evidente y está haciendo cambios, ¿no? Pablo está simplemente diciendo, es productivo para la ayuda de los demás. Una vez más, el tema principal de Colosenses es la unidad, bien, unidad y como atmósfera casi de familia en la iglesia, y eso es lo que Pablo está comunicando a Filemón, que lo haces muy bien. Ahora, es un poco gracioso, ¿no? Porque es como cuando, no sé, un maestro en el cole empieza a hablar muy bien de lo que estás haciendo. Muchas veces sabes, vale, me estás diciendo todo esto porque quieres decirme algo malo después, ¿no? O con los niños, le dices, has hecho súper bien, pero mira, ahora a la próxima vas a hacer así. Pues Pablo está un poquito dando elogio para llegar a su petición, digamos, ¿no? Es una forma de no simplemente echarle la bronca directamente o simplemente hacerle una orden directa, está dándole lo bueno que lo hace para después pedirle algo. Para mí me parece un poco gracioso. Porque dice ahora versículo 8, por lo cual, bien, aunque tengo mucha libertad en Cristo para mandarte lo que conviene, fíjate cómo lo dice Pablo, ¿no? Pablo dice, yo tengo la autoridad espiritual para simplemente decirte esto es lo que debes de hacer, lo que está diciendo, ¿no? Pablo era apóstol, tenía la autoridad espiritual de dar consejo y dar, pues, orden, digamos, bajo el mandamiento de Dios. Al final, como un pastor, ¿no? Puede dar consejo, puede mandar algo, al final cada uno tiene que actuar conforme le parece correcto ante Dios. Pero Pablo tenía autoridad espiritual para decirle a Filemón, esto es lo correcto, esto es lo que debes de hacer. Pero en vez de eso, Pablo le da, pues, a modo de consejo algo. Bien. Aunque podría mandarte lo que conviene, más bien te ruego por amor, dice, siendo como soy Pablo ya anciano y ahora además prisionero de Jesucristo, Pablo va a pedirle algo a Filemón. Y ahora es importante, Pablo no le está pidiendo algo personal. Pablo no está pidiendo que Filemón le ayude en algo ni que le dé, pues, dinero o bienes o algo que le vaya a ayudar personalmente a él. Pablo lo que quiere es la ayuda de otro. Pablo quiere que Filemón haga lo correcto aquí, ¿no? Y le va a pedir, le va a rogar, dice, como un anciano, como un prisionero de Dios, hablando con humildad, y esto realmente corresponde con la idea de todo el libro, ¿no? En el espíritu de compañerismo, dice, quiero rogarte algo. Te ruego por mi hijo Onésimo. Vale, ahora es donde entramos en lo que te pones en el lugar de Filemón. Esto es lo que ya es más difícil de digerir. Bien, recordar, Filemón es un hombre que tiene por lo menos un esclavo. Bien, Pablo no le condena por tener este esclavo, aunque lo que decía antes, entendemos que muchos aspectos de la esclavitud son completamente injustificadas, completamente malas, ¿no? Muchas veces en la Biblia el enfoque es más en cómo le tratas a esta persona. Si le tratas bien, haces bien. Si le tratas mal, haces mal. Bien. La Biblia en sí no condena toda la existencia de la esclavitud en sí. Como digo, no quiero que esto se interprete mal. Evidentemente, lo que es el concepto de la esclavitud hoy en día obviamente está mal y está también prohibida por la Biblia, ¿no? Pero como era en los días de Pablo no le condena a Filemón por tener un esclavo, pero le va a hablar de qué es lo que debe de hacer ahora en este caso, qué es lo que sería correcto. Bien, te ruego por mi hijo Onésimo. Onésimo es este esclavo, bien, conocemos de la historia, huyó de su maestro, no sabemos por qué. Evidentemente un esclavo, pues cualquier esclavo tendría ganas de huir, me imagino.
Bien, obviamente no es una vida buena, no es una vida que le agrade a uno, pero hay que decir simplemente, ¿no?, que era muy, muy común el tener esclavos en los tiempos romanos, ¿no? Esto era una parte grande de la cultura. Era común que fuera huyendo un esclavo y habían cazadores de esclavos que iban y buscaban a estas personas para traerles de vuelta. O sea, esto era una cosa muy típica, era una cosa bastante común. Los esclavos eran vistos como propiedad al final. Obviamente eso está mal, ¿no? Pero eran vistos pues como propiedad de su dueño, y cuando huían era pues un dolor, o sea, era una falta económica para el dueño. Otra vez, obviamente la esclavitud está mal, en esos tiempos no ha cambiado mucho el sistema, pero en este caso, ha huido este esclavo. Es una cosa que típicamente, bien, Filemón haría una denuncia. Si se encontrara a este esclavo suelto, seguramente lo que había hecho, pues, porque Pablo estaba en Roma, ¿no? Seguramente lo que había hecho Onésimo es escaparse, irse a la ciudad grande, donde la idea era perderse de entre todos en la ciudad grande, donde había tanta gente, y ahí hacer su propia vida a escondidas. Se topó con Pablo, y aquí Pablo le llama a su hijo. Bien, por lo que entendemos, se había encontrado Pablo con este siervo, que había llegado a la Roma. Quizás no sabemos cuánto tiempo había pasado, igual era reciente, igual llevaba tiempo en Roma. Pablo se topó con él, fue salvo, o sea, le dio el evangelio y llegó a conocer a Cristo, Onésimo. Cuando Pablo le llama a su hijo, está usando un término de familias, porque Colosenses es todo de familias, pero está hablando de Onésimo como su hijo en Cristo. Pablo le ha dado el evangelio y Onésimo ha sido salvo. Así que Pablo está rogando por su hijo espiritual Onésimo, ¿vale? El ex esclavo, o el esclavo de Filemón. Dice, a quien engendré en mis prisiones. O sea, siendo Pablo prisionero, le conoció y le dio el evangelio y le guió a Cristo, a este hombre Onésimo. Te ruego por él. ¿Por qué dice eso? Porque en los tiempos de Pablo, lo típico, ¿bien?, no hablando de cristianos o no cristianos, ¿no?, lo típico de esta cultura, si se capturaba de vuelta a un esclavo que había huido de su maestro, lo típico era castigo severo. Bien, evidentemente no correcto, no algo bueno, pero eso era simplemente la cultura. Bien, representaba pues un daño financiero al dueño, y si era capturado, pues a veces eran matados, pero económicamente no tenía sentido matar a un esclavo, pues porque producía, ¿no? Así que se solía venir con castigos físicos, látigos o lo que fuera, y muchos maestros eran muy crueles con sus esclavos, ¿bien? Y evidentemente eso es muy malo. Pablo le está diciendo, por favor, te ruego por este hombre que es mi hijo, ¿no? Mi hijo en Cristo ahora. En cual el otro tiempo te fue inútil. Esto es un juego de palabras, curiosamente, ¿no? El Nuevo Testamento fue escrito en griego. El nombre Onésimo significa útil. Es llamarle a una persona útil, provechoso, algo así. Era un nombre típico para un esclavo. Bien, no sé si hablaba de su carácter o no, pero era simplemente un término típico para ponerle a un esclavo. Su nombre significaba útil. Bien, y Pablo está diciendo, el cual te fue inútil porque se había escapado. Evidentemente ya no le servía de nada a su maestro. No sabemos cuánto tiempo pasó entre que se escapó y esta epístola, pero pasó un tiempo, ¿no?, donde Filemón no tuvo a su esclavo. El cual en otro tiempo te fue inútil, pero ahora a ti y a mí nos es útil. Lo que entendemos es que con esta carta, Pablo está mandando desde Roma a Colosas esta carta a Filemón, ¿no? Con la carta manda al portador de la carta, que se llama Tíquico, se menciona en otra ocasión, pero va con Tíquico Onésimo. Bien, Pablo está mandando la carta con el esclavo huido y va a explicar ahora el porqué.
Bien, pero Pablo le está diciendo a Filemón, trátale con bien. Yo ruego por este hombre que es mi hijo espiritual. Porque ahora a ti, y dice, a mí nos es útil. ¿Cómo le es útil a Pablo? Pues de la misma forma que Filemón y Arquipo y los otros que he mencionado hasta ahora son colaboradores de Pablo, ¿no? Son hermanos en Cristo, son la misma familia, el mismo equipo cristiano. Pablo está diciendo, doy gracias por vuestro servicio, por vuestra labor. No es algo que le beneficia a Pablo personalmente, no, es algo que beneficia el nombre de Cristo. Y Onésimo ahora es una persona también útil en el Evangelio. Es el razonamiento de Pablo. Muy curioso aquí. Dice, el cual vuelvo a enviarte, tú pues recíbelo como a mí mismo. Pablo le ha dicho a Onésimo, debes devolver a Filemón. Y esto es donde a muchos les parece muy fuerte, ¿no? Pablo no le dijo a Onésimo, no me gusta la esclavitud, te has escapado, eres libre, olvídate. No, Pablo le dice a Onésimo, debes de hacer lo correcto aquí es volver a tu maestro. Bien. No sabemos si era esclavo de por vida, quizás era un tiempo que le debía, quizás Onésimo había hecho un trato con Filemón de trabajar por él unos tantos años para pagar una deuda. No sabemos todo eso, bien, podrían ser 1.000.000 de casos. Simplemente sabemos que era un esclavo y había muchos tipos de esclavos. Pero Pablo le dice a Onésimo, tú debes devolver a tu maestro, no es correcto lo que hiciste. Aunque eres hijo mío, aunque te quiero mucho, aunque eres hermano mío en Cristo, esto es lo correcto. Y manda una carta con él, diciendo, dando un poco de explicación. Pues vuelvo a enviarte, tú pues recíbele como a mí mismo. Recibe a este esclavo huido como si fuera yo. ¿Por qué? Porque somos los dos cristianos, ¿no? Somos colaboradores tuyos en Cristo. Somos iguales, el esclavo y el libre. Nos debes de tratar por igual. Dice, yo quisiera retenerle conmigo. Dice Pablo, a mí me encantaría que se quedara conmigo. ¿Por qué? Para que en lugar tuyo me sirviese en mis prisiones por el Evangelio. Para que en vez de servirte a ti, sirviendo mesas o lo que hiciera ese esclavo, ¿no? En vez de ser siervo tuyo, podría ayudarme a mí, servir en el Evangelio. O sea, además, un llamamiento mucho más digno, ¿no? Algo, evidentemente, con mucho más valor, algo que preferiría cualquiera. Pablo, evidentemente, preferiría tenerle como ayudante del Evangelio, ¿no? Para ayudarle a predicar. Y al parecer, Onésimo era útil, quizás con ganas de servir. Pablo le quería a su lado. Dice que podría ayudarme por el Evangelio, no ayudarle como esclavo sirviente, ¿no? Ayudarle a predicar el Evangelio. Pero dice, nada quise hacer sin tu consentimiento. Pero esto es lo correcto. Para que tu favor no fuese como de necesidad, sino voluntario. Pablo está diciendo, podría haberme quedado, podría haber mandado una carta de explicación diciendo, perdónale, ya es salvo, me es útil aquí, etcétera, ¿no? Pero dice, no quiero que fuera por necesidad esta decisión. Que nos enseña algo. Pablo no está principalmente preocupado aquí por el beneficio que pueda ser de Onésimo. Pablo quiere, más que ninguna otra cosa, enseñar una lección, ¿no? Pablo quiere enseñar a Filemón a pensar de una forma, conforme a este tema de la unidad de Cristo. Pablo quiere quizás que Onésimo aprenda algo que aún no lo entiende. Pablo no le acusa directamente, no le condena directamente a Filemón en que tuviera este esclavo, ¿no? Pero quizás, yo me puedo imaginar igual Filemón, que es una persona útil, sirve, da de su casa a la iglesia, etcétera, etcétera. Lo más probable, al tener una casa grande, todos los que tendrían casas grandes también tendrían esclavos para ayudar en la casa. Eso sería lo típico y eso sería parte de la cultura. Y Pablo quiere que Filemón tenga una perspectiva cristiana, no mundana.
o quiere que cambie su forma de pensar y empezar a ver las personas no como libres y esclavos, sino como cristianos y no cristianos, ¿no? O sea, debe que cambie su actitud Pablo. Y Pablo está mandando esta carta para que Filemón aprenda a ver a la gente con unas lentes diferentes, ¿no? Como fueron gafas que corrigen una anomalía, ¿no? Guillermo, te van a hacer una prueba ahora para ver si te corrigen un poco la visión. Pues Pablo quiere darle como lentes nuevas a Filemón para que vea las cosas correctamente, que no distingue a las personas por cosas que no importan, como si que fueran esclavos o libres. Antes en Colosenses leímos una lista de cosas que diferencian a las personas, ¿no? Las culturas, el color de la piel, el trasfondo, las riquezas o no, el ser esclavo o no. Pues Pablo dice, nada de eso importa. Eso dice, hombres y mujeres, eso no importa. Lo que importa es, ¿somos colaboradores en Cristo o no? O sea, ¿somos cristianos trabajando juntos o no? Eso es lo único que importa en nuestra interacción con otros. Pablo quiere que voluntariamente Filemón le trate a Onésimo como hermano en Cristo. Bien. ¿Esto qué significa? Que si Filemón entiende que Onésimo, o sea, que el evangelio sería mejor comunicado siendo Onésimo libre, pues le suelta. O sea, que Filemón le vea a Onésimo no como su esclavo, sino como su hermano en Cristo, uno igual que él, frente al Señor. Por eso escribe Pablo esta carta. Bien, y que fuera por su voluntad, porque Pablo podría haber otra vez dicho, me lo quedo, le mando una explicación a Filemón, Filemón ya sé que lo aceptará, y ahí termina la cosa, ¿no? Pero Pablo quiere que Filemón aprenda, nos cuenta, a entender que somos humanos al mismo nivel debajo de Cristo. Bien, no, es fascinante este libro. Dice, porque quizás para esto se apartó de ti por algún tiempo, para que le recibieses para siempre. Del griego al español se cambia un poquito en la traducción. No está diciendo que no es un verbo activo en el griego. No está diciendo que Onésimo se apartó por este propósito. Es más la idea de que quizás Dios permitió esta situación. Quizás se hizo todo esto para que le recibieses para siempre. No está diciendo que lo hizo bien Onésimo, bien al apartarse de Filemón. Está diciendo, quizás Dios ha permitido toda esta situación. Yo no sé, o sea, Onésimo evidentemente tendría sus razones por huir. Quizás Filemón no le trataba bien, quizás sí le trataba bien, pero Onésimo quería irse por otra razón. No sabemos todo eso. Pero Pablo dice, quizás Dios ha permitido todo esto para que le recibas para siempre. Pero le recibas, dice, ya no como esclavo, ¿no? Sino más que como esclavo, como hermano amado. Mayormente para mí, pero cuanto más para ti, tanto en la carne como en el Señor. Dios ha permitido esto para que vuelva, pues, si viene esta carta con Tíquico, pues, esta carta viene en la mano de dos hermanos, sin más. Y Onésimo es para ti ya simplemente un hermano en Cristo. Como que ha cambiado el estado, o sea, la meta de Pablo, la esperanza de Pablo es que en los ojos de Filemón, Onésimo ya sea una persona diferente, ¿no? No un esclavo, no su esclavo, su propiedad, sino un hermano en Cristo, igual que Pablo, igual que los hermanos de su iglesia. Bien, sino como amado hermano, amado por mí y amado para ti, tanto en la carne como en el Señor. Y la idea es un hermano en la carne, o sea, un hermano en su humanidad. Y aquí sí que Pablo está hablando de esta idea de que todos los humanos tienen el mismo valor. Viene la idea de derechos humanos aquí, pues, porque Pablo dice, Onésimo vuelve a ti
hermano en la carne, o sea, hermano humano, y hermano espiritual. Bien, o sea, incluso a nivel físico, a nivel de la carne, no estáis en una escala diferente, estáis al mismo nivel físicamente y al mismo nivel espiritual. Así que, si me tienes por compañero, esto vuelve otra vez a la idea de que somos compañeros en Cristo, ¿no? ¿Cuál es la relación entre Filemón y Pablo? Compañeros. Si me tienes por compañero, recíbele como a mí mismo, como si fuera yo el que aparece en tu puerta. Recíbele a Onésimo de la misma forma. Lo normal, otra vez, en estos tiempos, en esta cultura, es que un hombre que reciba de vuelta a un esclavo escapado le tratara muy severamente, ¿no? No hacerle daño para que no pudiera servir más, pero hacerle daño para que no volviera a salir huyendo. ¿Bien? Eso sería lo normal, obviamente malo. Pero Pablo está diciendo que no, que lo trates como si fuera yo mismo abriendo la puerta. Y si en algo te dañó o te debe, ponlo a mi cuenta, dice. Si ha costado algo económicamente, o por su ausencia, o porque robó algo, que es posible también, al final el concepto romano, el concepto en estos tiempos es que el esclavo estaba robando a sí mismo, porque pertenecía supuestamente a su maestro. O sea, Pablo está diciendo cualquier falta económica, cualquier daño que te ha hecho, ponlo a mi cuenta, ¿no? Yo te pago si hace falta el daño económico que haya causado. Bien, pero yo creo que Pablo está esperando que Pablo ya no vea esto como una transacción económica. O sea, Filemón ha ganado un hermano en Cristo, pues que ha perdido algún dinero. Entonces yo, Pablo, lo escribo de mi mano, yo lo pagaré. Estuve leyendo opiniones de los demás en cuanto a esta frase, lo escribo de mi mano. Era típico en las cartas que lo escribiera un amanuense. No era súper típico escribir las cartas por su cuenta. En otras epístolas Pablo habla de el que está escribiendo por él, ¿no? Y Pablo lo dictaba y otro lo escribía, porque sería un escritor profesional. Pero Pablo dice, esto lo escribo a mi mano. Esto es básicamente como decir, le pongo mi firma yo mismo, ¿no? O sea, estas son las palabras de Pablo, yo lo garantizo con mi propio nombre. Yo te lo pagaré, ¿no? Cualquier cosa. Si estás enfadado con Onésimo porque tienes alguna cosa en contra de él, transfiéremelo a mí. Transfiere esa falta, ese enfado, eso que tengas contra él, traspásamelo. Exactamente como hizo Jesús con nuestros pecados ante Dios. Es esta idea de la falta que tengas a su cuenta, me lo llevo yo. Sea pues dinero o cualquier cosa. Pablo dice, yo quiero redimirle ante ti. Y dice, por no decirte que aún tú mismo me debes también. Y Pablo dice, a ver, ponlo todo a mi cuenta. Y Pablo ahora le recuerda, no, al final tú me debes a mí bastante. Es muy posible que Pablo lo hubiera llevado a Cristo. Pablo ha sido su maestro espiritual por muchos años al final. Yo creo que Pablo escribe esto con la esperanza de que Filemón no le pide dinero a cambio. O sea, Pablo no está demandando que Filemón le libere a Onésimo, pero se lo está pidiendo esperando que venga de su propia voluntad. Bien, dice, por no decirte que tú aún me debes a mí también. Yo no te he pedido nada a cambio de todo lo que te he dado a ti en el pasado. Sí, hermano, dice, si tengo yo algún provecho de ti en el Señor, conforta mi corazón en el Señor. Al principio, Pablo dijo que el amor y la fe de Filemón eran provechosos, valían para algo, ¿no? Eran eficaces. Pues, dice Pablo, si puedo recibir algún provecho de tus acciones, conforta mi corazón en esto. Te he escrito confiando en tu obediencia, sabiendo que harás aún más de lo que te digo.
Pablo dice, yo te conozco, yo escribo con toda confianza de que vas a escuchar mis consejos y vas a hacer aún más de lo que estoy diciendo, ¿no? Y como digo, yo creo que Pablo esperaba que Filemón le librara a Onésimo, que le tratara como un colaborador en la iglesia, o quizás que le mandara de vuelta a Pablo para que le ayudara a Pablo, ¿no? Pero que le librara a Onésimo y que le tratara ya no como esclavo. Ese es como el subtexto en todo esto. Sino que harás aún más de lo que te digo. Y bueno, últimos versículos terminamos con un poco de conclusión del libro, ¿no? Prepárame también alojamiento, porque espero que por vuestras oraciones os seré concedido. Esto es todo importante al tema, porque Pablo está diciendo aquí, yo también soy prisionero, ¿no? Yo tampoco tengo libertad. Onésimo es un esclavo, yo soy un prisionero. Dice, pero yo tengo fe de que muy pronto voy a ser librado, porque estáis orando por mí, ¿no? Y los hermanos en las otras iglesias estaban orando por Pablo. Pablo dice, vete preparando un lugar, porque yo confío que pronto seré libre también. Esta misma idea, ¿no? De que la libertad, Pablo confía que va a ser hecho libre con el fin de poder servir mejor a Dios. Te saludan Epafras, mi compañero en prisiones por Cristo Jesús. Epafras es un compañero de Pablo, es mencionado en otras ocasiones, bien, un prisionero como Pablo. Y después otra lista de personas, Marco, Aristarco, Demas y Lucas. Hay datos en cuanto a esto. Este Marcos es el compañero de Pablo, Juan Marcos, quizás el que escribió la epístola de Marcos. Mis colaboradores, la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vuestro espíritu. Amén. Y aquí termina el libro. Pablo entonces le comunica a Filemón, he encontrado a tu esclavo. Ahora ya no es esclavo, es un hijo de Dios, es tu hermano en Cristo. Te lo mando de vuelta, porque es lo correcto. Te lo mando con la esperanza de que tú aprendas en todo esto. Ya no le trates como esclavo, sino como un hermano en Cristo. No deberías ver a las personas como este tiene más valor que este. Eso no es correcto. Somos humanos ante Dios, ¿no? Todos tenemos el mismo valor. La Biblia enseña en el primer libro de la Biblia que somos creados todos en la imagen de Dios, ¿no? No hay humano con más valor que otro. Y lo siento, si crees en la evolución, pues hay humanos más evolucionados que otros humanos, ¿no? Si crees en la evolución, sí que hay valor diferente entre los humanos. Por mucho que la gente hable de los derechos humanos, contradice la idea de la evolución. Desde la Biblia, lo creo yo, somos diseñados todos con el mismo valor. Somos humanos. Hay una diferencia fundamental entre el humano y el mono, ¿no? No es un espectro entre el mono y el humano. Somos humanos con la imagen de Dios y todos tenemos exactamente el mismo valor ante Cristo. Lo único que nos diferencia o nos une es Cristo. O somos salvos o no somos salvos. Eso es lo único que importa aquí en la tierra. No importa de qué país eres, ni de tu valor económico, ni los ceros que tengas detrás de los ceros que tengas en tu cuenta de banco. No importa nada más que eres un hermano en Cristo o no. Eso es el mensaje de Colosenses, ¿no? Cristo nos une, es la única cosa que trae unidad a un grupo diverso. Entonces, eso es un poco eso es un poco lo que dice la Biblia acerca de la esclavitud. Evidentemente es un tema más grande también en la Biblia. Pero la esclavitud es una forma no cristiana de ver las cosas. No deberíamos visualizar la gente como esclavos o no. Deberíamos ver la gente como cristianos o no. Y el que es un cristiano, trátale como un hermano, un colaborador en Cristo. Estáis en el mismo equipo. Bien, lo terrible es cuando cristianos tengan broncas, enfados, luchas, contiendas el uno entre el otro. Eso es terrible, ¿no? Eso es trágico. No debería ser. ¿Por qué? Si eres un cristiano, estás en el mismo equipo. Estáis sirviendo a Dios. Deberíamos, ¿no? Yo sé que la vida al final es difícil y todos vamos a tener problemas con hermanos.
¿Por qué? No porque el hermano tiene un problema, porque hay un problema en mi corazón y en tu corazón, ¿no? Nuestro propio corazón es el que pone estos problemas entre el uno y el otro. Pero con la ayuda de Dios debemos de esforzarnos hacia la unidad. Y aprender igual un poco de lo que dice Pablo a Filemón. No creo que tengas ninguna falta tan grave con un hermano como la que tenía Filemón con Onésimo. O sea, que había una falta allí bastante grande. Y Pablo dice, oye, eso no importa, es tu hermano de Cristo, ¿no? Que aprendamos nosotros a hacer lo mismo, bien, entre la familia, el matrimonio, en la amistad, entre los de esta iglesia, incluso entre los de otras iglesias también, ¿no? A veces, tristemente, cuando hay problemas con alguien en la iglesia, hay algo de división, pues uno se va a otra iglesia y un poco huye del problema. Eso no es resolver, eso no es la respuesta, se debería resolver el conflicto, no huir a otro sitio y un poco separarnos así, ¿no? Porque somos cristianos al final. Así que Dios nos ayude a ser unidos en Cristo. Bien, vamos a terminar allí, pero que haya sido de provecho el tiempo de Filemón. Padre, te damos gracias por el tiempo de tu palabra, gracias por lo que hemos aprendido hoy. Pido que nos ayudes a demostrar al mundo unidad verdadera en Cristo. Ayúdanos a enseñar que sí podemos ser un grupo, pues para el mundo muy diverso, pero realmente más unidos de lo que se pueda imaginar nadie, porque tenemos a Cristo en común. Ayúdanos a amar y ser fieles los unos con los otros. Ayúdanos a tratarnos dignamente, con respeto mutuo, y a ser copartícipes en el trabajo de Dios. Gracias por lo que has hecho con nosotros, gracias por tu salvación y todo lo que has hecho en nuestras vidas. En el nombre del Señor te damos todo. Amén.